Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y tenemos hoy dos secciones. Lo que pasa es que son tremendas secciones. ¿Por qué? Porque nosotros solemos hacer un repaso de los asuntos de gobierno, entonces vamos a tramitar en un solo bloque todos los temas que se refieren a partidos políticos, el Congreso, el gobierno Petro y las cosas que están ocurriendo. Y después vamos a hacer otro repaso porque dentro de la agenda noticiosa hay muchísimos temas referentes a la paz. Entonces vamos a hacer un poco una partición entre los centros urbanos, los escritorios, más exactamente Bogotá, y incluso Twitter, si se quiere, y vamos a hacer otro repaso que ya tiene que ver con lugares en los cuales estallidos de violencia pues obviamente nos ponen a pensar sobre pues la paz total, las necesidades, los desafíos y el futuro de estas mesas de cooperación y diálogo. Entonces empecemos. Empezamos entonces haciendo un repaso por la agenda noticiosa. Son muchísimos los temas, pero nosotros nos vamos a enfocar en temas de gobierno y del legislativo. Para hacer este repaso nos acompaña hoy la directora y presentadora de uno de nuestros podcasts favoritos, que sí es la competencia, pero este no es un podcast competitivo, es un podcast cooperativo. Está con nosotros Tatiana Duque, periodista de La Silla Vacía y directora de Huevos Revueltos con Política. Tatiana, una vez más, qué gusto tenerla aquí en Capital Político. Ay, muchas gracias. Y no, claro, no, que vamos a hacer competencia, somos aliadas. Entonces, exactamente. Perfecto. Bueno, tenemos tres temas básicos. Vamos a empezar hablando sobre Irene Vélez. Yo digo básicos y son unos temas gigantescos, pero no importa, para eso se llama repaso. Hablemos sobre Irene Vélez. Finalmente termina sacándola de su cargo la investigación que se le abrió por haber utilizado una palanca para sacar a su hijo del país sin firmar todos los permisos debidos, ¿sí? Sí, eso termina siendo como una especie de extralimitación de funciones. Pues, digamos, usted no sabe quién soy yo, pero pues, digamos, de los trámites migratorios. La semana pasada tampoco fue una buena semana para Irene Vélez porque, digamos, hubo mucho ruido sobre la hoja de vida de su esposo, que es holandés y también tuvo o tiene contratos con el mismo ejecutivo donde trabaja ella, pues también la tenían como ahí en el ojo del huracán en redes y también en parte de la opinión pública. Pero puntualmente en enero ella necesitaba que su hijo menor de edad saliera del país, según dijo el papá de Irene Vélez, que es Hildebrando Vélez, que es un activista ambiental en el Cauca, pues su hijo necesitaba salir para un evento familiar de su familia paterna que vive en Europa. Y al parecer, pues no tenía todos los requisitos. Cuando un menor sale del país, tienen que darle, pues tiene que tener el permiso de los dos acudientes y en este caso al parecer no tenía uno y aún así la ministra llama a un funcionario de Migración Colombia para que le diga que lo haga rápido. Eso se conoce en los últimos días. Procuraduría y Fiscalía abren investigaciones y en la madrugada de este martes conocemos que el presidente ya venía hablando con ella y de ella y ofreciendo, pues diciéndole que tenía que renunciar. Desde Bruselas, varios medios comienzan a confirmar y en efecto, pues digamos, por acá por la silla también nos pudimos confirmarlo en presidencia y en el Ministerio de Minas, pues ya lo dan como un hecho. De hecho, el miércoles habrá una reunión ya como casi de despedida. Varios funcionarios ya están haciendo informes finales, tal vez para ponerlos en anexo a la carta de renuncia de lo que Irene Vélez hizo en estos poquitos más de 10 meses en la cartera de Minas. Sí, además La Silla Vacía reportó que se le había ofrecido a Fernando Vargas, Sí. precandidato o ex precandidato a la gobernación de Santander, el Ministerio de Minas, que eso lo había hecho Sí. además quien está como jefe del gabinete, Carlos Ramón González, exacto. Bueno, la cosa ahí es, pucha, es difícil porque Irene Vélez ha sido una de las ministras más resistidas que tuvo este gobierno.
Yo he sido particularmente defensor de su posición ahí por muchas razones y simplemente por un respeto a la naturaleza discursiva de los ministerios, pero obviamente Mm. termina saliendo por una irregularidad que constituye una costumbre política vieja, que puede que sea menor en, ¿no? A la luz de muchas otras cosas que se hacen, pero sigue siendo una falta ética y potencialmente una falta disciplinaria, según lo que determine la Procuraduría, pues que es molesto y que sí es grave porque obviamente es un poco lo que dijeron que no iban a hacer, ¿no? Entonces ahí entra otra vez Es parte del discurso. Y si tú te pones a mirar, esto es algo que no es novedoso y es consecuente con lo que ha hecho el presidente Petro con las salidas de, de sus ministros. A una ministra de deporte, que era María Isabel Urrutia, el presidente la saca por un tema de contratación. Solamente que ella sale en el primer paquete, entre comillas, de ministros que fueron echados del gobierno, que eso ahí era Alejandro Gaviria, estaba Patricia, la de Arisa cultura, que se me olvida, y Patricia Ariza, y estaba Marisabel Urrutia. Al primero fue por lealtad, a la segunda fue por ejecución y a la tercera fue por un tema de contratación y luego pues lo aclaró el presidente de por qué ellos tres habían salido. Entonces, si tú te pones a ver, pues termina siendo consecuente. Si tú tienes un problema y una falta disciplinaria, si tú vienes a utilizar el cargo, pues te toca salir. No hay de otra. ¿será que esta vez entonces va a darle gusto a los gremios de la industria de hidrocarburos o va a seguir con su enfoque de transición energética? Porque eso pues era uno de los puntos del discurso que ha logrado instalar hasta el punto en que nosotros tuvimos meses en que no supimos nada de Irene Vélez. Después del desescalamiento hubo como un silencio y después volvió con el informe de hidrocarburos que le costó la cabeza a Belisa Ruiz, que era su viceministra técnica. No, yo creo que, digamos, el Ministerio de Minas es una de las patas sobre las cuales se sostiene la política de hidrocarburos de cualquier gobierno y esta también está con Ministerio de Hacienda, con quien Vélez también había tenido algunos roces, y Ecopetrol. En las otras dos patas sigue existiendo personas que están muy alineadas con la idea del presidente y esta es una bandera fundamental de su gobierno y él lo ha repetido ahora que estamos en esta cumbre de la Unión Europea y la CELAC, donde Colombia va a ser presidente pro tempore, es una bandera que se sigue haciendo. El presidente lleva ya casi un año, ahorita en agosto cumple el año, repitiendo esta propuesta internacional que ya varios países han acogido, incluso también el presidente Lula da Silva de Brasil, de cambiar, de hacer el canje de deuda por cuidado del medio ambiente, por canje de cuidado por deuda. Y esto tiene que ver también con una política que ya el gobierno está planteado a través de Ecopetrol, por ejemplo, de transformarse a un plan de los próximos 25 años. Entonces, no creo que sea tanto una cosa en donde el presidente le vaya a dar contentillo, sobre todo porque, pues, digamos, conociendo y viendo lo que ha sido Gustavo Petro como político, es una persona que tiene muy arraigado que el cambio realmente es a través de este tema, del cuidado del medio ambiente, de la transformación energética. Y esas son banderas que no, pues pueden cambiar las personas, pero las políticas públicas se mantienen y esto ya está en el Plan Nacional de Desarrollo, esto ya está en el presupuesto general de la Nación, entonces es muy difícil que pueda haber un viraje. Seguramente una persona como Fernando Vargas, que en el panorama político nacional no es conocido, pueda traer seguramente un poco de, entre comillas, calma, porque pues no se le conocen muchos pronunciamientos. Este señor apenas era un precandidato a la gobernación de Santander y pues digamos, entra a una idea de vamos a ver este señor qué puede hacer. Ahora que tenga pues las credenciales para ser un ministro de Minas, podemos ya revisarlas después, pero sí se confirma este nombramiento, cosa que tampoco ha sucedido todavía. Bueno, pasemos ya de asuntos medioambientales a asuntos verdes. Hablemos un poco sobre la pelea política al interior del Partido Verde. En el repaso pasado suena, ¿no? Hablábamos precisamente sobre la pelea que había dentro de los partidos. El Verde ha sido desde el comienzo, ¿no? Buscando quién suceda a Claudia López en la alcaldía. No, había un poco de nombres puestos ahí. Finalmente parece que no se lograron poner de acuerdo y tampoco para la presidencia del Senado. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Ujú. Pues es curioso porque el Partido Verde, yo creo que desde hace muchos años nunca ha podido tener una línea política como muy clara. Hay muchos partidos dentro
dentro del Partido Verde. Entonces uno podría decir está la línea, entre comillas, claudista, que es la alcaldesa con la senadora Angélica Lozano. Está otra línea muchísimo más hacia la izquierda, que es, por ejemplo, Jorge Iván Ospina, el alcalde de Cali. Alguien se acordaba que ese señor era alcalde, pero pues ahí está. Estaba otra línea que antes de que saliera Sergio Fajardo del Partido Verde, o al menos había una línea como fajardista, que ahí estaba, o está Duvalier Sánchez, estaba Catalina Ortiz, que ahora es precandidata a la alcaldía de Cali. En Había otra. oposición a Ospina. Es que ahí está la locura de todo. Es que precisamente Catalina Ortiz sale a la presidencia desde la derecha mm, del Partido Verde a hacerle oposición al alcalde del Partido Verde, sí, de que es acuerdo. un poco lo mismo que buscaba hacer tanto Mafer Rojas desde un gramito a la izquierda de Claudia López, como Lucía Bastidas unos 10 pasos a la derecha. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, digamos, y este no es el Partido Verde de Antanas Mocus de hace 13 años, no es, pues, digamos, estas ideas, eso no es el Partido Verde, pues tan así que como director del Partido Verde estaba Carlos Ramón González, que es otra cosa muy diferente a lo que en el imaginario colectivo de los ciudadanos y ciudadanas que están pendientes de los partidos tenían del Partido Verde. Y creo que todas estas cosas pues redundan en dos resultados. El primero, pues que Claudia López tiene, yo consideraría una especie de fracaso, porque el mayor fracaso de un gobernante es que no pueda dejar un sucesor. Le pasó a Iván Duque, por ejemplo, le pasó a Juan Manuel Santos con Iván Duque. Le Pues pasó incluso si es hablamos de que tradición, le pasó a Álvaro Uribe con Juan Manuel Santos. Y pues le está pasando a Claudia López. En este momento, la alcaldesa de Bogotá no tiene entre la baraja de aspirantes a alguien que pueda mantener sus banderas. Creo que hace unos días ella decía en Blue Radio como candidato que no vaya a apoyar las banderas del continuismo, no va a ser alcalde de Bogotá. Bueno, amiga, ¿quién es tu candidato? O sea, ¿quién realmente tiene tus banderas? Y pues no los hay. Lucía Bastidas, María Fernanda Rojas y Luis Carlos Leal sumaron el 8% de la encuesta verde, entre ellos tres. y Martín Rivera se salió básicamente porque dijeron, oigan, es que como que nos van a medir con los otros candidatos por fuera. Entonces, Juan Daniel Oviedo sacó 22%, Carlos Fernando Galán, que se lanzó el lunes en la noche en una entrevista, sacó el 18%, Gustavo Bolívar el 16%, Jorge Robledo el 6%, Rodrigo Lara el 6% y Diego Molano el 5%. Incluso Diego Molano tiene más que Lucía Bastidas y María Fernanda Rojas, que sacaron 3%. Pues, o sea, supuestamente con las condiciones que se habían puesto para esta encuesta, tienen que empezar a conversar con otros precandidatos para que tengan criterios previamente establecidos. Y van a dejar en libertad otra vez a los integrantes del partido. Y también había una cosa que se quejaba Rivera y que también se quejaron, pues, Bastidas y María Fernanda Rojas, y era como así que si nosotras nos lanzamos, digamos, si vamos a estar en la encuesta, no podemos ser candidatas al consejo. Entonces, hay toda una pelea, pero también tiene que ver con los liderazgos y con las formas de democracia interna de los partidos que, pues, digamos, en estas épocas electorales vuelve a pensarse qué tan democráticos son internamente y no lo son tanto. Me siento como un bobo pretendiendo detectar errores en el procedimiento de partidos de cuya estructura interna no conozco nada, pero al mismo tiempo desde lejos se ven ciertas cosas que yo quisiera un poco confrontar con usted. La primera de esas es muy difícil cotejar candidatos que no han salido a campaña o que no han podido recibir el apoyo del partido, que no tienen una colectividad que los soporte, con candidatos que se lanzaron hace rato como Daniel Oviedo, ¿no? Juan Daniel Oviedo se lanzó desde que salió del DANE y lleva en una pre-campaña o en un limbo de campaña un buen rato. Lo mismo Lara prometió una cosa llamada el ojo de Dios hace meses. Diego Molano dijo que quería ser alcalde hace meses. Entonces, ¿cómo va uno a obstruir a sus propios candidatos y después cuando los coteja y ve que tienen malos números porque lleva todo este tiempo obstruirlos, no apoyarlos porque no tienen suficiente apoyo? Me parece que o sea, que es como se están metiendo dos tiros en el pie. No, y además es pues obviamente quedarse, a veces los partidos utilizan esto de la mejor respuesta es quedarse callado porque pues tienen ya la respuesta pero no la quieren sacar, y es que hay varios políticos del Partido Verde, entre ellos la representante Caterine Miranda, que dicen, oigan,
a ver, seamos claros, y es que pues obviamente lo que se está moviendo dentro del partido es que coavalen a Carlos Fernando Galán, pero no podemos decirlo ahora porque ¿cómo vamos a coavalar a Carlos Fernando Galán, que fue el candidato opositor y que quedó de segundas en las elecciones hace 4 años? Entonces también hay una especie de, entre comillas, como hipocresía de ciertos partidos de no ser muy claros en este tipo de cosas y decir, venga, no se lancen que nuestra estrategia política es otra. En este caso, pues también preguntarse qué tanto el rol como líder de su partido fue Claudia López en términos de lograr fortalecer a su propia colectividad. Sí, es verdad, pero además, pues si no se definen ideológicamente, también va a ser muy difícil que tengan un candidato porque tampoco van a tener un programa, ¿no? Finalmente un candidato es un programa y tenían a la mano algunas propuestas. Yo sé de dos, y es decir, María Fernanda Rojas buscaba revertir muchas de las cosas que el petrismo siente que son traiciones al programa petrista por parte de Claudia López, mientras que Lucía Bastidas pensaba hacer énfasis en las políticas de seguridad y tenía el aval de Peñalosa. Entonces, tampoco es como que tengan, sí, es decir, no tiene una colectividad que tenga tampoco algo cierto, y creo que eso también es una cosa que desde el centro llevan cultivando históricamente, y es no nos metamos con temas ideológicos, pero al mismo tiempo termina eso pasándoles una factura larguísima. Sí, de acuerdo. Y además que los planes políticos, digamos, políticos de la claudista, por decirlo así, que era la que estaba gobernando pues en Bogotá y tenían la alcaldía más importante del país, fallaron sistemáticamente en tener sus candidatos, pues que sus candidatos estuvieran. Ahí estaba el caso de Carlos Amaya, quien al final pues volvió al lugar donde estaba más cómodo, que era la gobernación de Boyacá. Bueno, al menos sí gana, pero pues digamos ahí es donde tiene su feudo político, entonces pues prefirió irse allá. También estaban otras figuras, pues digamos, había otras figuras un poco más débiles en términos de exposición y visibilidad, como Luis Ernesto Gómez o básicamente, digamos, como que fue fallando este tema, y esto pasa mucho, digamos, nuevamente con los gobernantes que no pueden dejar sucesor, y eso sí termina siendo un fracaso porque ¿quién va a defender esos logros en campaña? Entonces queda otra de la alcaldía saliendo y diciendo, pero vean, miren que sí dejamos la segunda línea del metro. Vale, pero en los debates te van a atacar por eso. Políticamente no es rentable. Sí, de acuerdo. No, pues es que además, de verdad, si uno no tiene una colectividad que lo soporte, no porque, pues, es decir, como un ejemplo de lo que no debería ser, pero que a final de cuentas funciona por esos mismos valores, o sea, el Centro Democrático ha salido a sostener las tesis absolutamente indefendibles sobre la política colombiana, pero como tenían una colectividad sólida que respaldaba eso, tenía un peso de legitimidad, no porque fueran opiniones legítimas, porque la mayoría de los casos no lo eran, ¿no? Porque muchas veces eran tesis locas acerca de desigualdad, pero muchas veces además era negacionismo de eventos violentos y de actos horribles como los falsos positivos, pero como existe un partido completo que respalda y no está desintegrado, que fue lo que después les pasó con Duque, entonces se sentía como que eso se sostenía en términos de discurso. Entonces no es el ideal, pero al mismo tiempo, si uno quiere sostener un legado, pruebas o no pruebas, pues tienen que tener también un partido que lo respalde, pero si el partido es su propia oposición, pues así es muy difícil. De acuerdo, sí, eso es el proceso igual con los partidos. Y pues, a ver, ¿qué me dices de que no tengan, o sea, a este tiempo y hora no sabemos quién es el próximo presidente del Senado, justamente por el borolo y el alboroto dentro del Partido Verde? Por acuerdo les correspondía, y en este momento hay 4 candidatos y no sabemos quién va a ser el, el, el ganador. Y puntualmente es porque son 4 personas completamente diferentes, y cada una marca un tono distinto con lo que va a ser la segunda legislatura. Hablemos un poco más de eso. ¿Quiénes estaban en ese partidor? ¿Cuáles son las alas que representan y qué opciones tienen? Bueno, entonces en principio estaba la que se suponía que era la más opcionada, y es Angélica Lozano, senadora del Partido Verde, digamos, desde creo que su segundo periodo. Ella ya había sido representante de la Cámara por Bogotá, esposa de Claudia López, y este es un tema relevante porque pues obviamente Claudia López es la política más importante del Partido Verde en este momento, y que tiene aspiraciones obviamente para seguir su carrera política. Y pues digamos, ella tenía una línea conciliadora, crítica con el gobierno, y esto pues marcaba un punto importante. Además que
Angélica Lozano, si logra los votos y si logra el consenso dentro del Partido Verde, sería la primera presidenta del Senado en bastante tiempo. En la década pasada no tuvimos un solo presidente, una sola presidenta mujer, y la anterior era Nancy Patricia Gutiérrez, si no estoy mal, y Claudia Blum, arrancando este siglo. Entonces, pues sería pues una representación femenina ahí. El otro que está es Inti Asprilla, que también senador del Partido Verde, una figura, digamos, un poco más a la izquierda de lo que está Angélica Lozano. Es senador que ha sido muy vocal y muy aliado del gobierno nacional. De hecho, hace poco me acuerdo que él salió peleándose con otro senador del Verde que era J.P. Hernández. Es que imagínate, o sea, en el mismo partido está Inti Asprilla y J.P. Hernández y se pelearon feo, bastante feo en la plenaria del Senado. Está también Iván Name, que es un senador que no es tan conocido, no es familiar de José David Name, que no es un senador tan conocido, pero es un senador que particularmente le cae bien a varios partidos. Y esto es relevante porque en la plenaria del Senado, cuando el Partido Verde, y pues, que es el que le corresponde por acuerdos, salga a decir quién es su candidato, la plenaria tiene que votarlo. Y usualmente lo que se hace en estos días, y que asumimos que no se ha hecho con la debida diligencia, es que el candidato que pone el partido al que le corresponde tiene que estar haciendo lobby. Pues digamos como, oye, acuérdate, yo voy a ser la presidenta del Senado, yo voy a ser el presidente del Senado, vota por mí ahorita, no sé qué, y resultan unas elecciones relativamente tranquilas. Pero en este caso van a ser muy difíciles si llegan divididos. Es muy difícil que no logren, o sea, aquí por ejemplo el gobierno no ha tenido que hacer ningún esfuerzo para generar las particiones necesarias, ¿no? Como que de hecho termina jugando en detrimento de las iniciativas del gobierno no tener todos los votos de un partido que podría colaborar en muchas reformas progresistas con las que sabemos que están de acuerdo, pero pues es que ni siquiera han tenido que hacer un esfuerzo como ha tenido que hacer Petro con el liberal, ¿no? Que le tiene clavado y clavado y le va agrietando y agrietando, agrietando, este se va resquebrajando solo. ¿Qué puede quedar de ahí? La estrategia del gobierno nacional con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, puntualmente es, tenemos que mirar uno a uno y hacer pues digamos, las negociaciones uno a uno. Eso en teoría le funcionaría bastante con un partido que está fragmentado en varios partidos, como sería el Partido Verde. Sin embargo, puede ser muy difícil para llegar a consensos en una comisión en donde el Partido Verde tenga votos clave. Me pienso, por ejemplo, Comisión Séptima de Senado, Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, que es, en la séptima pasan las reformas sociales, en las terceras pasan las reformas de la plata. Entonces, en ese voto uno a uno puede haber un desgaste, por decirlo así. Ahora, nuevamente, el as bajo la manga de presidencia es Carlos Ramón González, que fue por muchos años dueño de ese partido y que al menos alrededor de todas las vertientes del Partido Verde lo mantuvieron ahí como director del partido mucho tiempo, en esta codirección colegiada que era con Antonio Navarro y con Antanas Mocus, pero pues digamos la voz cantante y como para ponerlo de una forma muy House of Cards, el que manejaba los hilos, pero pues no era tan así, era Carlos Ramón porque pues tenía el apoyo de la bancada y del partido. Sí tenía pues digo, no digo que manejara la plata, sino era el que tenía el mapa a su cargo. Finalmente, ahí está un poco. Igual también manejaba plata, él hizo préstamos a los candidatos de ciertas elecciones, digamos, como prestó plata para asambleas, para gobernaciones, para Senado, o sea, digamos, también era casi que Bueno, vea, financista. tenía el Excel y la cuenta corriente del partido. Eso, eso, Tatiana, nos lleva a nuestro último tema, que es un tema nonón, y es la legislatura. Abre la legislatura el 20 de julio. Petro inaugura por primera vez como presidente un periodo legislativo, tras un primer periodo legislativo que no fue del todo para él, que trajo consigo varios tropiezos, fracasos y desencuentros, con una coalición que está rota y que está siendo jalonada por varios actores políticos, más exactamente por uno que es Cambio Radical y más exactamente por Germán Vargas Lleras, para que se convierta en un bloque ya no como una especie de dique en la mitad, sino oposición
dura, es decir, oposición como tal, para utilizar la muletilla nuestra. ¿Cuál va a ser el reto más grande que haya? Es decir, de cara al mapa de lo que hay, de lo que presenta el Congreso, ¿cuáles son las opciones que tiene Petro y cuáles son los desafíos que tiene Petro? Pues yo diría que hay dos retos clave y es sacar las reformas sociales en un año en donde hay un semestre que es el que se viene, que es muy complicado armar el quórum por las elecciones regionales. O sea, a partir de septiembre vamos a estar viendo que las plenarias son más poquitas, que las comisiones se van a volver accidentales o si acaso se van a ir a otras ciudades. Y es básicamente porque pues todos los congresistas están en campaña o la gran mayoría, porque pues digamos, esa es la forma de mover también su capital político por fuera. Em, y en el marco de eso, pues digamos, sacarlas otra vez digamos que no tenemos un año, tenemos 9 y en esos 3 no van a estar sesionando mucho, entonces tenerlo en 6 meses y que los proyectos estén listos y entren, eso va a ser complicado. Hay 3 reformas sociales que pues digamos están, que ya sabemos que son los fieles del presidente, que es la reforma a la salud, la reforma pensional y la reforma laboral. La reforma pensional, según pronósticos, según los cálculos, según, digamos, la reportería que hemos hecho acá desde la silla, sería la que tiene mayor consenso para pasar. Tiene consenso de gremios, tiene consenso de, digamos, técnico, tiene consenso político, y esa podría ser un poco más sencilla y le daría un respiro, obviamente, político al gobierno. La reforma a la salud, de hecho, hay voces y lo tenemos confirmado aquí en la silla. Esa reforma no le suena del todo al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y pues le daría un poco más de espacio para negociar, para llegar a acuerdos con los privados y las EPS, que han sido como los mayores detractores de esta reforma. Y la reforma laboral, que fue una de las que se cayó el semestre pasado, el año legislativo anterior, pues todavía está en construcción. Lo que nos han dicho del Ministerio de Trabajo es que siguen en construcción de esta nueva reforma que tendría los mismos parámetros, pero que de todas maneras, pues son reformas que, o al menos es un articulado que tiene que tener mucho más consenso del que nos habían dicho que ya tenía, porque en la foto inicial aparecía hasta la Andy apoyándola y pues al final no tuvo ni un solo debate completo. Siempre correrá el riesgo de cambiar, ¿no? Una de las cosas muy ingratas de estar hablando del Congreso es que finalmente, si no se les da la gana, no lo hacen, ¿no? Puede que tenga el consenso, puede que estén de acuerdo, puede que Bruce McMaster haya ido a tomarse una foto y justo allá se haya metido todas las bancadas, entonces todo el mundo parece muy feliz. Y en el debate final, como pasa con la regulación del cannabis de uso adulto, ¡prac! Chao, ¿no? Lo que venía probándose se va al carajo y se fue, ¿no? Y eso configura un problema porque está sometido a una serie de negociaciones. En ese sentido, ¿existe algún diagnóstico de lo que podría ser un timing o mejor dicho, la escogencia de oportunidad más favorable a los intereses del gobierno? Pues lo clave es por dónde entran las reformas. A mí siempre me pareció un poco retador tramitar las reformas sociales, creo que era pensional y salud por la misma comisión, que era la séptima de Cámara, si no estoy mal. Eso me parecía complicado. Entonces también eso tiene que ver mucho el timing en el momento en que tú las radiques. Pensional ya tiene pues un tramo importante, la de salud también ya pasó un debate y lo más favorable sería que salieran antes de octubre, cosa que no creo que vaya a pasar. ¿Cuál es el problema de estas cosas? Que yo siento que es un timing que el gobierno seguro tiene previsto y es las elecciones regionales. Como tú decías ahora, Cambio Radical se va a volver la voz más vocal, sobre todo del proceso, digamos, electoral y utilizando como caballito de batalla, básicamente lo, entre comillas, mal que le ha ido al gobierno y que el gobierno también ha dado papaya. Entonces, digamos, utilizar estas reformas como una especie de amenaza de que el país se va a volver nada, de que mire cómo nos está yendo de bien ahora que las reformas no están pasando, entonces bajo el dólar o cosas así, eso va a ser una narrativa que en elecciones se va a ver mucho. Y después de las elecciones, sí es que se toma como un nuevo aire en términos de configuración política.
es muy posible que partidos que no han tomado una decisión de irse con el gobierno o de estar en la oposición, como por ejemplo liberales, que nunca se va a ir a la oposición, o el partido de la U, que nunca se va a ir a la oposición, tomen una postura muchísimo más cercana o alejada al gobierno desde su independencia, dependiendo de cómo les fue en las elecciones regionales, porque va a haber lugares en donde van a poder negociar avales con el pacto histórico o donde el pacto histórico va a buscar estar con ellos. Bueno, finalmente, y ya para terminar, Tatiana, ¿cómo queda configurada la oposición? O sea, en este momento son solamente Cambio Radical y el Centro Democrático. Yo no sé si Mira, pero es decir, ¿qué perspectivas tienen? Como que no parece que se vayan a unir porque ya tienen hace rato una rencilla que no les permite como juntarse, no tienen una relación tipo Petro Robledo, pero al mismo tiempo es fácil desde cierta perspectiva verlos juntos, ¿no? Como, no, ahí está la oposición, pero no siempre se van. Parte del asunto de Char era que Char sí coqueteaba con el Centro Democrático, pero Vargas Lleras jamás. ¿Qué se viene en términos de la oposición? Pues hay unas figuras muy vocales, pero tampoco han podido hacer gran cosa. En el mejor de los escenarios, en el mundo ideal de Germán Vargas Lleras, él quisiera que la U, los liberales, Centro Democrático y Cambio Radical fueran oposición y fueran mayoría. Eso no va a pasar. Nuevamente, la U y los liberales nunca se van a ir a la oposición. Digamos, ellos estuvieron en tarima con el presidente, muchos de ellos, y estuvieron hasta hace pocos meses en la Casa de Nariño. Pues digamos, eso no va a suceder. Pero que sí va a pasar y es que van a tomar muchas de las oportunidades o papayas que les dé el gobierno, sobre todo a Germán Vargas Lleras y a senadores, digamos, vocales. Estoy pensando en María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Miguel Uribe, David Luna, etc., para hacer ruido de lo que sucede hacia afuera. Hacia adentro los votos son mucho más difíciles. Los fieles de la balanza van a seguir siendo la U y los liberales, porque ellos son los que sí rompen los que permitirían una mayoría de uno y otro lado. Creo que el mayor reto que tiene ahorita el ministro del Interior es puntualmente cómo hacer que esta estrategia del 1 a 1 no se vuelva un desgaste político en donde tiene que llenarse de favores, porque pues la política y los votos funcionan de esa forma, llenarse de favores y de argumentos y de mantener una coalición para ciertos debates, que tener una relación directa con los partidos que tiran líneas, ¿sí me entiendes? O sea, si él hablara con César Gaviria y le dijera, bueno, listo, vamos a coordinar que, ejemplo X, que vamos a sacar el debate de marihuana de uso adulto en los primeros 5 debates de aquí a mayo o algo así, perfecto, pero no irse a convencer 1 a 1 y convencer primero a los congresistas muchísimo más liberales progresistas y después los liberales cristianos y después no sé qué, eso va a ser mucho más difícil. Pues sí, vamos a esperar. Este jueves tenemos entonces que vernos al doble de velocidad la instalación de la legislatura. Pues digo, aprovechen esa característica que les ofrecen las plataformas digitales. Y pues nada, vamos a estar Y esperar entonces. que Petro llegue Que llegue temprano, temprano y que el discurso porque sea breve, porque eso es imagínense la que llegue otra. tarde y encima de todo, hora y media, ¿no? Oportunidad histórica, ¿no? Es el primer discurso frente al Congreso en pleno, o sea, pues va a tener todas las cámaras encima. Yo creo que va a ser un momento de brillar así, brillar. Entonces le encantará estar ahí. Esperamos que no sea un discurso como el que tuvo Iván Duque hace un año, que fue desastroso porque casi se van a los golpes ahí. Entonces, Ay, verdad, uy, uy, uy. eso fue No, creo genial. que las cosas no están todavía tan deterioradas. No, 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 no. Y creo que pues digamos hay cosas en las que ahí, digamos, lo que sí se esperaría mucho es que ahí se note cuál va a ser el tono de la legislatura y al menos el tono de acercamiento con el gobierno y la coalición y el Congreso, pues lo que haya. Porque de todas maneras hay una cosa que sí es clave y es que digamos, cuando el Centro Democrático era la mayor fuerza, sigue siéndolo en el Congreso, pero digamos, visualmente hacia afuera, vocalmente era la mayor fuerza política de oposición. Hablamos, digamos, en términos de cuando era Juan Manuel Santos II, era imposible ver un acercamiento y una tendida de puentes entre la oposición y quien estaba en el gobierno. Y ahorita hay
muestras de que esa relación entre el uribismo y el presidente siguen estando muy fluidas. La última de ellas fue que Fabio Valencia Cosio estuviera en la mesa de negociación con el Estado Mayor Central y según el propio Valencia Cosio, esa fue una petición directa de Álvaro Uribe al presidente Petro y pues el presidente se la concedió. Yo siento que en ese tipo de cosas pues se ven que sí se pueden tender puentes, que se puede llegar a algún acuerdo. Obviamente no estoy diciendo mañana se van a sentar Vargas Lleras y Petro, pero sí siento que de todas maneras ese tipo de talante de vamos a seguir mirando cómo hablamos, dan una idea de que no todo va a llegar a un punto muerto de estancamiento, como sí ocurrió en momentos previos al paro de 2021 con Iván Duque, por ejemplo. Bueno, pues Tatiana, muchísimas gracias por acompañarnos en este repaso largo. Como siempre, muy divertido charlar con usted y pues bueno, nos vemos para hablar de lo que ocurra en el Congreso. Ojalá pronto. Ojalá pronto, claro que sí, ahí estaremos. Muchas gracias por invitarme. Después de este largo repaso por los escritorios y las oficinas, los edificios y las instituciones, vamos a irnos a lo que muy pedantemente desde los centros urbanos se conoce como los territorios, porque vamos a hacer nuestro repaso de temas que tocan o que están ligados a la agenda de paz. Y qué mejor que hablar con la subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares Colombia, Laura Bonilla, habitué ya de estos micrófonos. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para estar en Capital Político. Santiago, muchas gracias y siempre muy contenta de acompañarlos en Capital Político. Hay varias cosas que están copando la agenda. Yo lo digo además sin ningún tipo de sorna, son temas pares, porque yo siempre acudo como a la página de Pares para tratar de entender este poco de cosas que van pasando y que obviamente, y ya lo hemos tenido, ya lo hemos podido hablar antes en otros capítulos, pues están estallando todos al mismo tiempo, un poco también por la agenda que busca neutralizarlos, que es la agenda de paz total. Quisiera empezar, Laura, hablando sobre disidencias y militares. ¿Qué es lo que está pasando con los combates? ¿Qué es lo que está pasando en Ituango, Antioquia? Bueno, pues lo que está pasando en Ituango, Antioquia, es que hay enfrentamientos que no es de extrañar, digamos, teniendo en cuenta que pues la mesa oficialmente no ha arrancado y todavía no hay protocolos de verificación. Entonces, es bastante común que previo, digamos, en ciertos grupos, sobre todo en los que son más pequeños de lo que ellos quisieran, en realidad tiendan a intentar sobredimensionar su capacidad durante un periodo de tiempo muy intenso, o sea, hacer más acciones durante el mes previo al inicio de las negociaciones, porque creen que eso los va a llevar con una postura militar más fuerte a la mesa. Eso es básicamente lo que está pasando. Y pues, digamos, también tienes que considerar que hay un grupo de disidencias que no está sentado en este momento con el gobierno y que todo lo contrario, está en un limbo jurídico muy complicado. Y pues mientras seamos siendo un país donde sea muy fácil montar o expandir un grupo armado de cualquier tamaño, pues vamos a seguir teniendo esta situación. Hay un elemento en Ituango que me llama mucho la atención, Laura, y es las amenazas al alcalde. Yo sé que los alcaldes amenazados no son lastimosamente algo fuera de lo común en Colombia, pero al mismo tiempo existe el peligro real de que se configure otra vez el asesinato de un gobernante municipal. Es decir, esto qué implicaciones tiene, cómo podría, por ejemplo, proveerse de seguridad al municipio de Ituango, que ha sido un foco de violencia largo desde hace varios años. Pues mira, digamos que Ituango tiene no solamente el problema de las disidencias, sino también el problema del Clan del Golfo. Es decir, hay dos grupos armados que quieren tener el control de territorio y de población o buscarlo. Eso implica que naturalmente, si tu propósito es
controlar población o territorio o ejercer algún tipo de gobernanza armada, pues el enemigo natural viene siendo la gobernabilidad democrática, bien o mal que lo haga. Entonces, independientemente del comportamiento del alcalde, si este grupo intenta presionar a la municipalidad para que haga o deje de hacer algo, contrate o deje de contratar algo y él se niega, pues es altamente probable que lo maten. Es decir, o es hacer un acuerdo o es irte del municipio, como tuvimos que vivir hace muchos años, gobernar un municipio fuera de él, que también sucedió en muchos momentos. La pregunta de cómo hacer para tener regiones o departamentos o municipios más seguras es muy mixta. Hoy tenemos un sistema de prevención de violaciones a los derechos humanos disperso en varias entidades y un sistema de protección que hasta ahora está empezando a funcionar. Y tenemos grupos armados mucho más fuertes de lo que debieran ser. O sea, se nos salió de control gran parte de esa zona. Y en esa zona, vamos, incluso el combate contra las disidencias que lo hace el ejército eh, hace un operativo contra las disidencias, pues que es parte de su función también. También está el Clan del Golfo, que es un grupo al que realmente los golpes que se han dado no han sido, pues, no han sido contundentes, no en este gobierno, desde hace 4 años. Claro, es que el esquema además, lastimosamente hemos tenido que ver a gobiernos que no se adaptan a la velocidad a la que están actuando los agentes armados, ¿no? Finalmente, el Clan del Golfo se preparó para tener sucesores a sus cabecillas uno tras otro y bajar, ¿no? Bajar una cabeza solamente daba con el crecimiento de otra y otra y otra, como que eso no se entendió rápidamente por parte de la fuerza pública y el punto no era ese y sin embargo siguió insistiéndose en esa política. Es que mira, pues para hacer un paralelo caricaturesco con el Clan del Golfo justamente, eso es prácticamente un holding criminal, o sea, una sociedad accionaria. Ellos no es que se sienten a hacer una planeación anual y la suben al SECOV, una planeación anual criminal, donde dice, bueno, vamos a hacer tanto de esto, tanto de esto, tanto asesinatos, organizan sus finanzas y van. No, ellos son una agrupación de capitales, esencialmente, que tienen grupos armados. Esos capitales son grupos armados a lo largo del territorio que crecen o decrecen, digamos que cada uno es responsable de su propia área. Por ejemplo, la oficina de Envigado. La oficina de Envigado, si el Clan del Golfo le dice, no, trasládese al Huila, Neiva, pues le va a decir, olvídate, independientemente de que es el mando o no. Entonces, digamos, la gobernabilidad interna del Clan del Golfo es esa, y en ese sentido, pues quitar cabezas es algo que realmente no te va a dar lo que tú estás buscando. O sea, si tú quitas una cabeza, hay tres más en línea y en competencia interna. Incluso las guerras internas entre estos grupos, pues también han sido muy cruentas. Y gracias a eso, o sea, gracias a esa capacidad de ser flexibles y adaptables al entorno y gracias también a que no tienen competencia en las economías ilegales, pues ellos pueden hacer básicamente lo que les venga en gana, montar un paro armado en cualquier momento. Digamos, el pasado gobierno fue especialmente negligente con el crecimiento de los grupos, todos los grupos armados en Colombia, fue equitativo, o sea, no hubo un grupo armado que creciera más que otros, a todos se les dejó crecer por igual y resulta muy llamativo, porque uno no lo podría atribuir a que el gobierno de Duque fuera un gobierno que no quisiera o que no vendiera la idea a la opinión pública de que iba a ser un gobierno de mano dura, sino que simplemente fue negligente o incapaz de contener la avanzada de esos grupos en territorio. Y es lo que estamos viendo hoy. Y si a eso le sumas que tú entras en este momento y entras con una política completamente distinta, que es la de paz total, que tarda un año en ires y venires para más o menos empezar a sentarse en las zonas donde hacen presencia estos grupos, pues tienes como la receta para el desastre. Quisiera pasar a nuestro siguiente tema, son los protocolos de paz con el ELN. El sábado pasado el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional acordaron y firmaron 9 protocolos. Estos protocolos, ¿cómo entran o cómo podemos nosotros entender esto? Es mucho mejor que lo que había, o sea, lo que hay hoy en la mesa es muchísimo mejor. Ya hay una mesa más organizada, ya hay un plan, pues obviamente, digamos,
en relación a lo que el ELN es y lo que han decidido en la mesa de negociación, muy distinto a las FARC, pero hay un plan y hay mecanismos de verificación de ese cese al fuego temporal, hay un espacio de tiempo donde se va a hacer, hay unos mecanismos y protocolos también para renovación del cese y hay gente que verifique. Puede que sea, digamos, que a uno le parezca que hay demasiados municipios o muy pocos municipios. Independientemente, no hay ninguna zona que se haya quedado por fuera donde haya presencia del ELN. Entonces sí hay algo de esperanza ahí. Si el cese al fuego con el ELN se combina con una presencia más efectiva de la fuerza pública en territorio y eso se combina con un buen cese al fuego también con protocolos y verificación con el Estado Mayor Central, yo creo que podemos los colombianos tener aspiraciones a reducir los índices de violencia que tenemos hoy. Hay un protocolo que me llama la atención especialmente y es el de pedagogía. ¿Cómo se supone que debería funcionar? Es decir, dice el protocolo, se entiende la pedagogía como la construcción de una narrativa común, metodologías y estrategias para la socialización, sensibilización y apropiación del alcance y propósito del cese al fuego bilateral. Quisiera entender, lo digo y lo traigo a colación porque este es el momento en que ni siquiera existe una pedagogía que haya conseguido un acuerdo suficiente en torno a los acuerdos de 2016 con las FARC, eh, y al mismo tiempo se trata del ELN, que es una guerrilla que tiene muy poca aprobación en la conversación pública, un poco por su naturaleza disgregada, un poco por sus modos de operación, ¿no? Ajá, sí, eso es verdad, pero las FARC también tenían una favorabilidad prácticamente nula. Las FARC empezaron a mejorar su imagen pública cuando el proceso de paz se entendió que iba por un muy buen camino. Es decir, ambas partes, según el protocolo, deben hacer pedagogía sobre el cese al fuego. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, que hay un comandante en Arauca que está presenciando el robo de 150 cabezas de ganado. Ese comandante tiene que saber, ¿actúo o no actúo? Si el robo es por parte de alguien que yo sé que es del ELN, vamos, un grupo, etcétera, eso, ¿dónde entra en el cese? ¿Puedo o no puedo? ¿Voy y los capturo? ¿No voy y los capturo? Ese es el tipo de pedagogía que se tiene que hacer con las Fuerzas Armadas, por una parte, y que el ELN también debe hacer con su propia tropa. No voy a retener, no voy a, hay un montón de cosas. Obviamente, pues el secuestro y cualquier violación al derecho internacional humanitario, pues es una violación al cese al fuego. Pero en la acción militar siempre hay zonas grises. Entonces la pedagogía es para minimizar al máximo las zonas grises. Y ahí veremos, o sea, veremos si realmente el Comando Central del ELN y la mesa de negociación que se supone es la autoridad máxima en esto, tiene la capacidad de poner a todos los frentes bajo ese mismo mando y convencerlos de que esta paz es una buena idea. Otro asunto ahí que me gustaría saber hasta dónde llega es, pues como usted misma lo estaba diciendo, hay territorios como por ejemplo Ituango, en donde hay varios grupos que están en tensión aparte del Ejército Nacional, ¿no? En este caso son muchos los espacios en los cuales el ELN combate con el Clan del Golfo, combate con disidencias de las FARC. ¿Qué hacer o qué puede proveer el protocolo para que ese fuego cruzado no termine afectando como siempre lo hace a la sociedad civil? No, pues además es decir, la mayor parte es ataques a la sociedad civil que los grupos armados entienden como afectación, al contrario, es una cosa terrible y sumamente nociva para el país, este cruce de violencia entre estos dos grupos. Lo que le apuesta es, digamos, lo que se entiende que le apuesta a esta política es a tener a los dos grupos sentados en un cese, que en ambos ceses se comprometan a no hacer acciones violatorias del derecho internacional humanitario y a no hacer acciones contra la fuerza pública. En las acciones contra el derecho internacional humanitario entra prácticamente todo el portafolio de violencia de cualquiera de los dos. Y se supone que eso debería desescalar la violencia. ¿Qué quedaría? Digamos, combates directos entre los grupos, pero no son tan frecuentes. Puede haber enfrentamientos, pero no son de la frecuencia que a veces la gente se imagina. Otras acciones son mucho más, o sea, ocurren con mayor facilidad. Por ejemplo, retenciones, por ejemplo, cobro de peaje en las vías, bloqueos,
em, impedir que la gente reciba acceso a atención a agua, alimentos, asistencia humanitaria, también es algo que está siendo muy común, desplazamiento forzado o confinamiento de comunidades, ataques a misiones humanitarias e incluso a misiones médicas en ocasiones, estos asesinatos de líderes y lideresas sociales. Entonces se supone que ese repertorio va a disminuir, sí y solo si ambos grupos establecen un cese igualmente verificado. Son dos grupos que están completamente o sea, es un enredo, son simbióticos ambos procesos. Si uno funciona, el otro funciona. Si uno se cae, es muy probable que el otro se caiga. Hay un tema adicional con el ELN y es la llegada de otro elemento a la mesa proveniente de las huestes de derecha y ultraderecha de este país, que es Fabio Valencia Cosio. ¿Qué puede usted leer de la llegada de Valencia Cosio pues a esta negociación? ¿Cómo pinta eso las relaciones políticas? Yo estaba diciéndole en nuestro repaso anterior a Tatiana Duque que yo estaba pensando que podía ser peor que los descaderados para que volviera desde los 2000 y llegó Fabio Valencia Cosio. Entonces, ¿hay qué? Pues yo creo que una parte es que si el ELN tenía a su Laforí, pues el Estado Mayor Central tiene que tener a su Valencia Cosio. Es una equivalencia similar, no podían quedarse atrás. Entonces, si yo tengo mi facho dentro de la mesa de negociación, pues el otro grupo también tiene derecho a tener su facho dentro de la mesa de negociación. Entonces tenemos a Fedegan y a Fabio Valencia. Ha sido útil la presencia de José Félix Laforía en la mesa con el ELN, más allá, obviamente, de las funciones políticas que cumple, ¿ha tenido algún papel de preponderancia? Sí, yo creo que ha sido muy útil la presencia de José Félix Laforí en la mesa del ELN. Puede que uno no lo entienda, pero las mesas de negociación cambian los grupos, cambian la gente, cambian las personas. Y yo creo que el proceso que ha vivido la FORI dentro de la mesa, estar en contacto de un proceso de paz, ayuda a crear un ambiente favorable de paz en el sector más desfavorable. Digamos que prácticamente decía bala para todo el mundo. Incluso él ha sido bastante clave defendiendo la mesa de paz con el ELN, desde una postura bastante crítica, pero ahí sí creo que ha sido importante. Vamos a ver cómo le va a Valencia Cosio y si su presencia ayuda a generar lo que se busca de ese ambiente entre esos sectores que siguen siendo adversos a cualquier negociación con grupos armados, especialmente con grupos que vienen de guerrillas como el caso del Estado Mayor Central o con guerrillas tradicionales como el ELN. Pues espero que sí, sí, me parece que puede ser una buena manera de dinamizar. Yo también creo que es cierto que esa diversidad enriquece finalmente las mesas de diálogo. Ambos son políticos hábiles, pero Valencia Cosio pues, es un tipo mucho más de la tradición política de la clase dirigente, ¿no? No es gremial, es un tipo que ha estado en el partido desde hace mucho, mucho tiempo. Exactamente, pero pues sí tiene una representación de origen político, social, de clase, que digamos que lo hace un interlocutor en todo caso interesante que esté ahí. Para terminar, Laura, me gustaría que habláramos sobre las curules de paz que cumplen un año. Se va a abrir una segunda legislatura de este gobierno y estas curules territoriales con enfoque en víctimas, eh, eh, por fin, después de mucho ser obstruidas, se pusieron en ejercicio. ¿Cuál es el balance general que nos dejan estas curules? Pues que van a terminar siendo parte más de lo mismo, o sea, parte de lo mismo, esa solución de crear curules para grupos específicos sin crear las condiciones para que estos grupos puedan efectivamente acceder a la participación política, pues es una falsa bandera de alguna u otra forma. Mira lo que pasó en los 90 con curules para las comunidades indígenas, las curules especiales de paz que tuvo la M19 durante varios años, en que terminaron las curules de los grupos afros. Esa representación termina siendo absorbida por el sistema político clientelista. Y es desafortunado porque estas organizaciones tenían la oportunidad de tener, pues por primera vez un asiento en el Congreso para su representación. Pero
ahí el sistema de incentivos que hay para eso es más bien perverso. O sea, es muy difícil romper las barreras de acceso para llegar a la política y especialmente, pues imagínate, víctimas, eh, las organizaciones de víctimas tienen liderazgos femeninos muy fuertes, entonces ahí sumas dos cosas, es más jodido entrar a la política para una mujer y si es una mujer víctima y ojalá de zona rural, pues ya te cuento, o sea, no es fácil para nada. ¿Cuál podría ser o cuál cree usted que podría ser un mecanismo que permita hacer que estas curules sirvan su propósito al 100%? ¿Qué hay que hacer? Hay que entonces meter más plata para garantizar que estén los que son en los tarjetones. Hay que buscar más, pues más allá de lo que se supone que debería estar haciendo el Estado en los territorios, llevando salud y presencia y, ¿no?, como infraestructura. ¿Qué se puede hacer para que quienes decidan participar puedan llegar de una manera más justa sin los problemas que tuvieron hace un año en las elecciones, quienes quisieron alcanzar estos espacios? Mira, yo creo que algo que ha pedido la gente hace muchos años para la participación social y política es que nos concentremos en fortalecer las organizaciones. Tú haces un montón de intervenciones y un montón de procesos de fortalecimiento organizacional en regiones, en territorio, como nos gusta decir ahora, y eso se redunda muy poquito en que las organizaciones tengan acceso a recursos, a canales efectivos de comunicación con el Estado. Entonces, una cosa que nunca hemos hecho es abrir un canal para la sociedad civil con el Estado central, porque en las regiones ocurre, en los municipios ocurre. El líder social sabe el teléfono del alcalde, yo, incluso es el que más lo llama y más lo jode. Pero a nivel nacional no, a nivel nacional la gente siempre tiene que recurrir a intermediarios que suelen ser políticos profesionales a los que el ministro o el encargado les contesta el teléfono. Entonces cobramos un montón de plata y vamos para que alguien me conteste el teléfono y eso es muy tóxico. Entonces, si yo termino dando unas curules específicas, pues esos mismos intermediarios van a buscar ganar con esas curules porque es su negocio y se dedican a ello. Si la gente tuviera un canal de comunicación más directo, acceso a recursos, incluso acceso a la posibilidad de implementar sus propios proyectos en sus territorios, pues sería mucho más sencillo que desde las mismas organizaciones salgan liderazgos políticos. Ahora, la política regional es una cosa de un autoritarismo subnacional impresionante y unos canales de control que no se han abierto. Es una política completamente cerrada y mientras no suceda esa apertura en el espacio pequeño, en lo local, es muy difícil imaginarla en el espacio nacional. Terminas trayéndote dos líderes del Putumayo a Bogotá. Ya. Ya para terminar, nuestro repaso anterior anterior en el capítulo estuvo muy enfocado en la apertura de la legislatura. Me gustaría saber cuáles son las apuestas de paz que tienen que pasar por el Congreso, qué va a pasar con la ley de sometimiento. ¿Usted cree que existen chances de que esta vez la agenda de paz sobresalga por encima de las agendas de reforma social o por encima de las discusiones entre bancadas? ¿Será que sí vamos a tener una legislatura que abra espacios reales para, pues, para apuntalar las agendas del gobierno en los territorios? Pues desafortunadamente creo que no va a pasar. O sea, la agenda de paz no va a tener la preponderancia que se requeriría y eso es un problema porque sí están avanzando mesas. Ahora, una opción es que vuelvan a hacer la ley de sometimiento y que la hagan distinta, ¿sí? Que corrijan, que bajen y que vuelvan a presentar una iniciativa. Eso se va a hacer. Ahora, en este momento las apuestas dentro del Congreso no están a favor de, vamos, de apoyar leyes por muy virtuosas o modificaciones, por muy virtuosas que sean. Se están jugando hasta después de elecciones, no vamos a tener una legislatura favorable. Pues Laura, le agradezco infinitamente que haya aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por medírsele a estos repasos que pueden ser verdaderamente exhaustivos, y que solo podemos hacer gracias a la maravillosa virtualidad, porque si tuviéramos que recorrer toda la distancia que hicimos de noticia a noticia, pues estaríamos gastándonos básicamente un mes. Muchas, muchas gracias. Santiago, muchas gracias. Nos quedó faltando Petro Barbie. Ay, oiga, sí, ¿cómo lo vio? ¿Usted es pro video o anti video? Bueno, yo el 20 de julio en un acto patriótico voy a ir a ver Barbie con mi hija, pero pues más allá de eso, el video fue algo de recordar. Yo creo que no podíamos pasar este gobierno sin tener
algo visual tan llamativo y que pudiéramos recordar durante tantos años. Va a pasar a la posteridad Petroval. Finalmente lo logró, ¿no? Es decir, dejó la impronta de haber hablado y hablado, ¿no? Como la gente habló exhaustivamente del video, bien, o realmente la gran mayoría de gente mal, muy mal. Entonces, hubo una parte ahí que pueden anotarse como un éxito, pero al mismo tiempo, pues obviamente han sido objeto de todo tipo de burlas. Pero sí, Petro Barbie ya va a quedar por siempre en nuestros corazones, digo. Sí, sí, completamente. Ahora es una cosa bastante impresionante el tipo de mensajes que salen desde Casa de Nariño, pero no los podemos acusar de no tener creatividad. Ah, sí, total, total, total. Pero ahí sí, ¿quién pudiera tener ese presupuesto? Quien pudiera. Muchísimas gracias, Laura. Vale, Santiago, con mucho gusto. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que todo lo que hacemos en Capital Sonoro, que tiene no solamente este podcast, sino muchos otros, pueden ustedes encontrar el resto de contenidos si buscan Capital Sonoro en todas las plataformas en las cuales ustedes escuchen podcast. Recuerden que todo lo que se hace aquí en Capital Sonoro se hace gracias al trabajo arduo de nuestra productora María Alejandra Cuestas, de nuestro periodista, investigador Juan Pablo Conto y de nuestro editor Cian León Bernardo González. Recuerden también que tenemos un podcast noticioso que sale todos los días en la tarde. Ahora un podcast es uno de los muchos formatos en los cuales se difracta, se divide y se expande el sistema noticioso del sistema de comunicación pública Capital, que se llama Ahora, y ustedes pueden encontrar todos los contenidos, incluyendo por supuesto nuestro podcast, a donde sea que miren y en donde sea que se encuentren. Pueden suscribirse también al boletín de noticias diario que va a llegar a su correo electrónico. De la misma manera, recuerden que esto es comunicación pública, es decir, nosotros no necesitamos ningún tipo de suscripción o no necesitamos financiamiento de nadie. Muchas gracias por pensarlo. Lo que sí es, ya que la plata se la va a dar a un proyecto independiente que en realidad lo necesita, a nosotros lo que nos puede dar es un empujoncito con la difusión, ayudarnos a recomendarnos en sus chats familiares y de amigos, en sus redes sociales, pegar el enlace, y si la plataforma en la cual usted escucha Capital Político y cualquier otro podcast que nosotros tengamos tiene la posibilidad de calificar, por favor denos una calificación, ojalá buena, siempre y cuando le nazca. Muchísimas gracias por su audiencia y nos oímos en el próximo episodio al final de esta semana. Hasta luego. Capital Sonoro.